Estamos hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica, aquí la salud merece respeto. Y bueno, las preliminares hablan de 111 heridos y 26 fallecidos durante la Semana Santa, la Semana Mayor. Y vemos que se hacen muchos esfuerzos, ciertamente, pero existe una limitante ante todos los esfuerzos institucionales y son las decisiones que toma el ser humano de manera libérrima, de manera independiente, a realizar acciones que ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo la vida de su familia, la seguridad de sus propiedades. Y en ello, pues entonces, qué penoso es que cada año tenemos que pasar balance funesto. 26 familias pues perdieron seres queridos, y eso pues enlutece a esas familias y también a la sociedad, porque se ve el escaso desarrollo que tenemos, porque no es requerido que en una época donde nos somos convidados al recogimiento, a la unificación familiar, muchas familias el domingo de resurrección pues se reúnen, almuerzan juntos, los días previos también participan de actividades deportivas en sus casas, o sea, realizan actividades de unificación familiar en esencia, y otros pues se dedican a las actividades espirituales puramente. Pero bueno, en definitiva tenemos que todas estas situaciones pues son a lamentar. Quemados, en el caso por ejemplo de los niños, donde más de 10 niños pues, resultaron con quemaduras tipo escardadura. Las escardaduras son los líquidos calientes vinculadas a la cocción de las habichuelas con dulce. O sea, el poco cuidado que se tiene con los niños en la cocina, entonces resultan más de 10 niños con quemadura. Entonces todas estas cosas son para nosotros irla aquilatando y crear entonces una conciencia de una sociedad que va creciendo, que va siendo más enterada y más decidida en protegerse y en proteger los suyos. De manera que felicitamos a todos los dominicanos que se desplazaron con buen juicio, con un alto civismo, que regresaron y que hoy están pues incorporados a lo suyo. Y lamentamos y expresamos nuestras condolencias por el fallecimiento y los heridos que resultan de estos desplazamientos, los ahogamientos, las intoxicaciones alcohólicas. Todo esto pues va en un paquete que creo que vamos progresando, pero el progreso se va haciendo lento, no es tan sostenido como quisiéramos. Y falta mucho la parte educativa, definitivamente que lo es, pero también la coercitiva. Las autoridades tienen que ser más enérgicos, sin violar los derechos de las personas, pero exigir el cumplimiento de la ley, porque la ley cuando la establecemos o la cumplimos o la eliminamos. Entonces, si están es para cumplirla, de manera que nuestra reflexión en ese sentido pues va básicamente a que nosotros crezcamos más como sociedad, y eso incluye que las autoridades pues jueguen su papel. Bueno, hoy tenemos a Gilmer Martínez, abogado, tenemos a Manuel María Mercedes, quien es el presidente histórico de los derechos humanos, el presidente nacional de los derechos humanos en la República Dominicana. Tenemos a la doctora Togarma Rodríguez, quien es médico fisiatra con un background en bioética y abogada. Así que el día de hoy nosotros, Rafael Montero, vamos a estar conversando, Roberto Lafontaine, Lisania Salcedo y sobre todo ustedes, pueblo dominicano que nos escucha, vamos a estar conversando sobre el tema de la discriminación, sobre el tema de limitar que la gente tenga una atención médica oportuna en el momento que requiere, no solamente en el tema de las emergencias, sino en una consulta a tiempo, donde se puede identificar un paciente con hipertensión, porque la hipertensión no se ve, la hipertensión no da un síntoma, digamos, que diga, eso es hipertensión. Muchos les duele la cabeza,
La mayoría de la gente que van a la consulta de nosotros en neurología, en neurocirugía, en medicina interna, van con dolor de cabeza y lo que menos piensan es que es la presión arterial elevada, hipertensión. Y sí, esa es la manifestación. Y una persona que se queja de dolor de cabeza, pero que no encuentra quien le atienda, se convierte en un paciente de cuidados intensivos y fallece porque se le tapa una arteria del corazón, una arteria del cerebro y ahí vienen los problemas mayores. Entonces, vamos a hablar de discriminación en la atención médica, las barreras y los desafíos para lograr una salud equitativa. Darle la bienvenida a Gilmer Martínez. Buenos días, Gilmer, abogado. Hola, doctora Mauri. Hola, buenos días a todos los que se encuentran en esta cabina, aparte de quienes nos escuchan por Rumba. Gracias por el beneplácito de esta invitación. Me siento muy honrada. Gracias, Liz. Una honra para nosotros tenerte con nosotros. Buenos días, Manuel María Mercedes. Bienvenido a tu casa. Claro, ya me estaba haciendo falta. Bueno, sí, a nosotros por igual. Igual, en este equipo de Grande Liga. Yo soy maltiano, porque digo una frase, la repito muchas veces, que honrar honra, y yo con este equipo de Grande Liga de verdad que me siento altamente honrado, y parece que Martino estaba equivocado cuando lo decía con ustedes aquí, así que una honra para mí estar aquí. Y bueno, vamos a abordar el tema porque hay mucho que hablar de ese tema. Excelente. Y siempre agradecido, pues siempre ustedes toman un tema profundo en la sociedad, que si esta sociedad un poco le diéramos seguimiento a los temas que desde aquí se tratan, desde este espacio, yo creo que fuéramos avanzando, no quizás como nos quiere, sí, sino como se puede en el marco de la sociedad. Esa es la idea, y justamente y esto no lo digo como una lisonja, no soy un hombre de lisonja. RCC Media, la persona de don Antonio y doña Montserrat, pues tienen muy presente, porque programas como estos, desde el punto de vista financiero, quizás no son lo que debería ser, porque la industria de la salud tiene sin embargo, nosotros nos dedicamos a producir contenido que sean de beneficio para la sociedad y no necesariamente para el mercado. Agradecerles sobre todo a ellos que permiten que estos espacios sigan abiertos, porque muchas veces no representan rentabilidad. Buenos días, doctora Togarma Rodríguez. Tomarga. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues espero poder estar a la altura de todas estas personas que me acompañan. Gracias a usted por estar con nosotros. Sabemos que tiene actividades que le demandan estar físicamente en otro lugar, pero gracias por acompañarnos. Y comenzando justamente con usted como bioeticista y abogada, nos gustaría que nos dijera de inicio la problemática que representa el tema de la discriminación en la atención médica en su doble rol de médico y de abogada, y sobre todo en ese papel que usted pues engalana, que es la parte de la bioética. Adelante, doctora. Bueno, yo creo que lo primero es poder poner en contexto esto de que estamos hablando y así poder compartir una definición común entre todos los que vamos a hablar y nuestro público que está muy pendiente aquí. Por lo general se habla de discriminación cuando se da un trato diferente, y ese trato no solamente estamos hablando de discriminación negativa, también tenemos la discriminación positiva, que es cuando damos un trato diferente pero que aporta a un grupo que está naturalmente relegado. Pero esta vez creo que vamos a hablar de la discriminación negativa, donde se hace un trato diferente, pero que perjudica a esa persona, ya sea por unos motivos que son, puede ser la raza, el sexo, la edad, y ahí vamos teniendo muchísimas formas de esas discriminaciones. Por ejemplo, el ageísmo, que es como Butler pues lo define como esa discriminación para las personas que son mayores de edad, las personas, el clasismo, cuando se diferencian a las personas por sus clases sociales, que lo hemos visto, el sexismo, dependiendo de la orientación de género que tenga, y así vamos viendo muchísimas formas. Pero lo que en realidad estamos viendo en el fondo de eso son actitudes de las personas en relación a unos estereotipos que ya se tienen como lo que más se valora.
Cuando estamos hablando de esos valores morales, estamos hablando de qué cosas nosotros como sociedad valoramos. Y muchas veces lo que se valora no son esas partes que nos ayudan a nosotros a convivir de una manera armónica, que es lo que te trata la ética, ¿verdad? De poder reconocer al otro siendo otro, no estando dentro de esos parámetros, esos marcos tradicionales que tenemos de estereotipos. Entonces, nuestra sociedad está muy clara. Ahí te estamos perdiendo, Togarma. Le estamos perdiendo ahí. Sí. Bueno, en lo que mejoramos el tema de la calidad de la comunicación con Togarma, con la doctora Togarma Rodríguez. Gilmer Martínez. Gilmer Martínez, sí. Perdón. En ese mismo interés de ponernos en contexto, la misma pregunta para ti. Mira, realmente el tema de la discriminación en la República Dominicana va más allá de raza, color, sexo. Aquí hay un problema serio en nuestro país de estratificación social y también ingresos de recursos económicos que para mí, no sé lo que diría el doctor Manuel María, porque Manuel María, ¿verdad? Sí. Mercedes. Porque él es el que defiende los derechos humanos, pero llegue a una clínica, llega a un hospital luego de tener un aparatoso accidente de tránsito a ver en cuánto le va a salir su vida. No esa factura, su vida. Porque si usted no tiene forma de que lo ingresen, es muy difícil. Inclusive, usted, doctor, me parece que está en ejercicio. Y muchas veces, si una persona no tiene el dinero para costear un procedimiento o no tiene la forma de probar de que tiene ese dinero, llega inconsciente, esa persona la vamos a velar en su entierro. Por eso, en la República Dominicana, nosotros estamos violando la Constitución en su artículo 61, que establece claramente que el Estado debe brindar atención médica gratuita a las personas de menores recursos. Por ahí empieza el problema. En días pasados se vislumbró un caso de una supuesta paciente que va donde una doctora, que la doctora no la quiso atender, que le habló feo, que la discriminó realmente. Esos son los menores casos. Hay un tema severo que tiene que ver con la economía y la prestación de seguridad de salud al paciente. Ahí, si nosotros queremos avanzar como sociedad, debemos enfocarnos. Lo que ha pasado ha llamado nuestra atención a la discriminación. Una persona porque está en sobrepeso, no la atendieron. ¡Wow! ¡Qué feo! ¡Qué mal! Pero ese no es el problema de la discriminación. Aquí atienden a cualquiera y eso es un caso aislado, me atrevo a decirlo. Pero son casos aislados aquellos en donde la persona no puede demostrar sus ingresos. En un tiempo de mi vida, yo temí por mi salud, que no tenía seguro, no tenía buenos ingresos económicos y un día me dio un dolor de cabeza en la calle. Yo pensaba, como dijo usted al principio, que era que me estaba subiendo la presión. Pero cuando yo fui a una clínica, a mí me cobraron 500 pesos para medirme la presión. Le estoy hablando aproximadamente en el año 2012-2013. Y entonces, pero cuando vamos al Código Penal, en el Código Penal no existe ninguna retaliación para quien discrimine por motivos económicos en temas de salud. ¿Qué problema tenemos? Ese es un problema muy fuerte y comienza justamente, como usted decía, por un tema de la provisión legal que debe garantizar el Estado dominicano. Y tener, por ejemplo, que la salud es un derecho. Perfecto, es un derecho y escrituralmente está consignado así. Está puesto así, está asentado así. Los legisladores lo definieron así, fue promulgado por el presidente de turno así. Sin embargo, se queda en papel. Se queda ahí. No hay trascendencia hacia qué te va a ocurrir a ti como institución que brinda servicios de salud si tú niegas el servicio que requiere una persona en un momento determinado. Sobre todo porque esto puede, como usted decía, ser un signo que haga poner en peligro la vida de una persona. Manuel María Mercedes, presidente de nuestro Comité Nacional de Derechos Humanos. Fíjese qué pasa, y empezando por la última palabra del distinguido jurista y amigo y a quien... Gilmer Martínez. Fíjese qué pasa, y lo que este programa tiene que conducirnos, la parte que para mí de la población, es que entienda
que la salud no es un negocio, como está sucediendo en los actuales momentos. La salud es un derecho. Y es un derecho que además reúne las dos categorías, porque la salud se inscribe en lo que es el derecho fundamental, ¿verdad? Un derecho fundamental, pero también es un derecho humano. Claro. Siempre en los juristas hay una discusión que cuál está primero, si del derecho fundamental o el derecho humano. Sin embargo, el derecho a la salud y el tema que no convoca en el día de hoy, entonces se inscribe que aquí eso no está en discusión, porque es un derecho fundamental de todos los seres humanos, claro, y es un derecho humano que por lo tanto es de la humanidad. Así es. ¿Qué resulta? El país, al ser la salud un derecho universal, y cuando hablamos de la universalidad de los derechos, es un derecho entonces que en cualquier rincón del mundo que usted esté como ser humano, el estado en el que usted está tiene obligatoriamente que brindarle la salud. Y pena de la vida de ese estado que un ciudadano por su condición sexual, por su condición de migrante, por su condición de ilegalidad o por raza, credo, no se ha atendido, porque entonces ese país puede ser sujeto de ser sometido a los organismos internacionales de derechos humanos, porque la salud es un derecho universal. Y que ese derecho universal, los casi 200 países existentes en el mundo, todos han ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, han ratificado todos los pactos y convenios internacionales de la que los países son signatarios y que han agotado su procedimiento y que están obligados a cumplir. Y se va un poquito más lejos. Estos pactos y estos convenios internacionales tienen una rendición de cuentas desde el punto de vista de que los estados tienen que rendir ante, por ejemplo, los organismos que son de Naciones Unidas. Entonces hay que ir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a decir qué usted está haciendo por la salud. Así es. Vamos a ver que Togarma, buenos días. Adelante. Buenos días. Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, mejor. Perfecto. Sí, le quería comentar, y siguiendo un poquito la parte esta conceptual, de lo que los compañeros muy bien mencionan, separar un poquito lo que es la discriminación estructural de lo que es la discriminación intersubjetiva. Cuando estamos hablando del Estado, de lo que debe dar el Estado y lo que nuestro artículo 61 de la Constitución pues bien nos consigna, que es el derecho a la salud y el acceso a garantizar el acceso a la atención sanitaria de buena calidad para todos, todas. Estaríamos hablando entonces de esa violencia estructural, lo que hace el Estado. Pero también cuando estamos hablando entonces de esta otra violencia que es intersubjetiva, que me encantaría también poder abordarla, es esa que hay, como el caso de la doctora con el caso de la chica que andaba en sobrepeso. ¿Y por qué quiero puntualizar esta última parte? Porque como bien decía en la primera parte, es asunto de actitud y hay una gran falencia en nuestras universidades, en la formación del personal de salud en cuanto a las actitudes. Trabajamos mucho lo que es el conocimiento y mi llamado ya comienzo desde ahora, por si pierdo la comunicación de nuevo, el llamado rápido es a que los currículos universitarios comiencen a trabajar en las actitudes, no solamente en los conocimientos, que eso es fundamental para poder entonces brindar ese servicio de calidad que tanto se menciona. Si queremos seguir hablando entonces de esta parte estructural, como hablan los compañeros, ahí tendríamos que ver cómo tenemos que hacer para que el Estado realmente en las políticas públicas tomen en cuenta la no discriminación, porque volvemos a lo mismo, la mismo hecho de la representación de quienes conforman los estados de poder en nuestro país, a veces están muy sesgados y pertenece justamente, está plagado por esos estereotipos de que hablábamos anteriormente. Mira, sí, gracias. Mira, hay un aspecto en todo esto, Rafael Montero,
y es lo ligado a lo que se puede decir, a lo que se puede exigir y a lo que el Estado es capaz de garantizar. Me explico. Yo recuerdo, durante mi entrenamiento en Puerto Rico, pues había una gran cantidad de personas que tenían ataques cerebrales. Llegaban a sala de emergencia, se le hacía sin ninguna demora un traslado, no importa que usted fuese ilegal, que fuese legal, que fuese, no importa. Usted llegaba a emergencia por su condición de que, bueno, no lo llevaban a un hospital de animales, era de seres humanos. Por la condición humana, por su condición humana lo llevaban a ese hospital de gente, como dice la canción. Y pues se hacía de la tomografía, se identificaba que había una hemorragia soranoidea, se hacía la arteriografía, el estudio, y se embolizaba, y el Estado se encargaba de gestionar el financiamiento de ese costo. Y entonces lo mismo pasa en España. España tiene una seguridad social donde la gente, pero lo mismo pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos graves mecanismos de discriminación a nivel financiero, pero es sobre todo para las consultas. Pero las emergencias, a nadie se le pone limitación. Yo tengo el caso de una abogada que recientemente estuvo en los Estados Unidos, sufrió un accidente, resultó con una fractura, fue llevada a cirugía, bueno, le mandaron la factura, evidentemente, pero ya está atendida, ya está, el servicio se sirvió. Entonces, el Estado Dominicano, Gilmer, no tiene los mecanismos, no estructura, digamos, que los hospitales tengan capacidad de respuesta. Porque es verdad, usted va al hospital, a usted nadie lo para entrar al Padre Villini. Si está abierto, usted entra, sin problema alguno. Usted entra a cualquier hospital. Pero entonces, si no existen capacidades para resolver la dolencia que usted tiene, pues lamentablemente usted se quedó y le garantizaron una cama. Entonces, ahí es donde hay que hacer que esa seguridad social realmente sea una seguridad de hecho y no de derecho. No que se quede en el carnecito y punto, sino que usted tenga una capacidad de resolver un problema de salud. Adelante. Doctora Mauri, esa es una de las cosas que quería referir en esta conversación. Vamos a ver una cosa, Gilmer, a ver qué nos dice la gente antes de que tú tomes de nuevo el turno. Buenos días, adelante. Sí, buenas. Hola. Yo les oigo todo lo goody good, bueno, que ustedes están hablando de derechos. Pero en nuestro país, a quien se discrimina es al dominicano pobre. Al pobre. ¿Por qué? Yo he llevado pacientes a que le hagan un parto. Sí. Y yo me he encontrado que las camas, primero de que están ocupadas por haitianos, y había una sola, ponemos a la dominicana ahí, y vino una haitiana con 2 o 3 hombres con machete, la quitaron de ahí y tuvo que parir en una silla, y el personal médico no hizo nada. Además, tuvo que pagar por sangre, porque sé yo cuántas cosas, y a ninguna de las haitianas le exigieron nada de eso. Entonces, eso hay algo que está mal. Entonces, ese señor Mercedes, yo lo escucho muy activo en la defensa de las haitianas, pero ¿y las dominicanas para cuándo? ¡Carajo! Apareció encendida. Nos vamos a una pausa. Al regreso venimos con Gilmer para ver su parecer. Gilmer Martínez.